Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Francisco Urbina, soy residente del programa de Medicina de Urgencias y el día de hoy vamos a darle continuidad al módulo de trauma con el tema trauma tóraco-abdominal, el enfoque y manejo desde el servicio de urgencias. Entonces, para empezar, me gustaría traer un caso clínico, un caso típico que se presenta al servicio de urgencias. Es un masculino de 20 años, sin antecedentes, que ingresa al servicio por presentar una herida por arma cortopunzante, como vemos en la imagen, a nivel subescapular izquierda, y con unos signos vitales que de entrada pues, se ven estables, sin hipotensión, una frecuencia cardíaca ahí como limítrofe, una frecuencia respiratoria y una saturación totalmente normales. Al examen físico vemos entonces murmullo vesicular totalmente normal, sin anormalidades en el examen cardiopulmonar, y un abdomen que está blando y no tiene signos de irritación peritoneal. Esta herida, al momento pues, de valorarla, no se logra identificar cuál es la trayectoria. Lo que entonces nos preguntamos con respecto a este paciente que presenta esta herida y se ve tan estable es qué debo hacer y cuál es el enfoque con respecto a la herida que presenta. Entonces, hay unos puntos claves que vamos a desarrollar durante la charla que me parece que son importantes que nos llevemos a casa. El primero es, ¿cuál es la importancia de definir un área toracoabdominal? Esto no es algo que se presente en todas las escuelas, eso es algo que principalmente manejamos pues, en diversos países y en diversas escuelas, pero principalmente en el nuestro, el área toracoabdominal. Tenemos unos algoritmos y unos enfoques con respecto al trauma de tórax, unos algoritmos y unos enfoques con respecto al trauma abdominal, pero entonces, ¿cuál es la importancia de definir esta área específica? Adelantándome un poco a la respuesta y como un segundo objetivo, es cuándo sospechar la lesión diafragmática y cómo se debe diagnosticar. Y finalmente, en estos pacientes, por el tipo y las características de la herida, definir si, pues, además tiene un trauma de tórax, si debo también manejar ese trauma de tórax, si tiene un trauma de abdomen o si presenta ambos. Entonces, vamos a iniciar con a definir cuál es el área tóraco-abdominal, unas consideraciones anatómicas que son muy importantes y unas consideraciones fisiopatológicas que nos van a permitir entender por qué es importante definir esta área. Para empezar, entonces, sabemos que de forma grande hay dos cavidades, la cavidad torácica, la cavidad abdominal, y esa área de transición o esa área entre estas dos cavidades, pues es lo que definimos el área toracoabdominal. En la literatura pues, se puede escribir de muchas formas. Esta es una de las que más uno encuentra al momento de delimitar esta área. A nivel anterior, del quinto al séptimo espacio intercostal, de forma lateral del séptimo al noveno espacio y de forma posterior del noveno al onceavo espacio intercostal. Obviamente muchas veces es difícil uno ponerse a contar los espacios para poder delimitar esta área en el servicio de urgencias y más pues en el contexto de un paciente crítico. Entonces hay una forma, digamos, más práctica de poderla delimitar, y es que a nivel anterior, pues teniendo presente que todo el reborde costal me va a delimitar esta área, a nivel anterior, entonces desde la parte superior a nivel de la línea intermamaria y a nivel posterior a nivel de la línea. Esta entonces es el área toracoabdominal que hemos definido. En cualquier herida o trauma que nosotros presentemos de tórax, de abdomen o del área tóraco-abdominal, es importante que nosotros tengamos claro cuáles son las vísceras y cuáles son los órganos que se encuentran en dichas localizaciones. Ya definimos previamente el área tóraco-abdominal y es la que estamos remarcando en la imagen, y podemos ver que se encuentran algunas estructuras como lo son el hígado, como lo son el estómago, algunas porciones de intestino, y encontramos pues la estructura en la cual nos vamos a enfocar el día de hoy, que es el diafragma. Hablando brevemente con respecto a unas consideraciones anatómicas del diafragma, encontramos que el diafragma pues, es una estructura músculo-tendinosa. En su porción central, como vamos a ver en una imagen más adelante, vamos a encontrar la parte tendinosa y hacia la periferia vamos a encontrar la parte muscular. Estas fibras musculares de esta estructura pues siguen una dirección centrípeta y podemos encontrar unas aberturas que van a permitir el paso de ciertas estructuras y que son unas zonas que podríamos considerar más débiles del diafragma. Por lo que son, al ser más débiles, uno pensaría que en lesiones diafragmáticas podrían verse comprometidas,
pero curiosamente estos hiatos o estas aberturas no es común que se afecten en las lesiones diafragmáticas. Encontramos 3 hiatos por donde discurre la vena cava inferior, por donde discurre el esófago y por donde discurre la aorta. Recordemos entonces, la función motora de este diafragma está a cargo del nervio frénico. Es importante definir que esta estructura, el diafragma, cumple 2 funciones muy importantes en el organismo. En primera instancia nos ayuda el proceso de la mecánica respiratoria. Es un proceso que durante la inspiración el diafragma desciende, proceso que involucra energía. Esto permite que aumente la presión negativa intrapleural y se dé el adecuado intercambio gaseoso. Primera función. Y en segunda instancia nos ayuda a dividir y a separar el compartimento torácico del compartimento abdominal. Recordemos entonces que en su porción posterior el diafragma tiene una forma de cúpula. En su porción posterior va a ir a insertarse en los cuerpos vertebrales de las primeras vértebras lumbares, a nivel lateral de los arcos costales y a nivel anterior de las porciones cartilaginosas de los arcos costales y el apófisis sifoidea. En esta imagen entonces podemos ver ese centro tendinoso, hacemos referencia a esta estructura como el tendón central del diafragma, y solamente hay un hiato que lo atraviesa, que es por donde discurre la vena cava. Una vez entendido estas consideraciones anatómicas, esta imagen con estos aspectos fisiopatológicos nos van a ayudar a entender la importancia de la herida diafragmática. Recordemos entonces, y ya lo describimos, 2 compartimientos, torácico y abdominal. En el compartimento torácico, a nivel intrapleural, encontramos una presión intrapleural que es negativa y que en condiciones normales va más o menos de -4 a 10 milímetros de mercurio. Por el otro lado, a nivel abdominal encontramos que la presión intraabdominal va de 5 a 7 milímetros de mercurio en reposo. Esta presión es positiva, a diferencia de la presión que se genera a nivel intrapleural. Este dato nos ayuda a entender que si hubiera un defecto diafragmático por diferencias o por gradientes de presiones, pues el contenido intraabdominal va a ir hacia el contenido hacia la cavidad intratorácica. Pero no solamente eso, nos ayuda a entender 2 principales elementos del trauma toracoabdominal. El primero es que del lado derecho encontramos el hígado, y el hígado sirve como una especie de contenedor o de protección del lado del hemidiafragma derecho. Eso hace que, en caso de que hubiera una lesión acá, sea más difícil que el contenido intraabdominal pase porque el hígado lo está obstaculizando. Y entonces, por consiguiente, las heridas diafragmáticas pues, se van a presentar en un mayor grado, con un mayor porcentaje del lado izquierdo. Eso no quiere decir que el lado derecho no se presente, como vamos a ver más adelante. Y en segunda instancia, una de las principales o uno de los principales elementos graves en el trauma toracoabdominal es las posibles complicaciones, porque estos pacientes, como vamos a ver, pudieran no manifestar ningún síntoma, pueden cursar de manera asintomática, y después de que el paciente esté en la casa, presente una herniación de las vísceras abdominales a la cavidad torácica, va a presentar cualquier complicación que conocemos de cualquier víscera que atraviesa cualquier deformidad hernial. Esto es lo que va a ocurrir, entonces toda la parte o todas las vísceras o el contenido abdominal va a ir hacia la cavidad torácica a través de este defecto herniario. Es muy importante que tengamos claro esto. Con respecto entonces a la epidemiología, es preguntarnos por qué es importante este tema. Lo primero es que requiere una alta sospecha clínica y el diagnóstico temprano. Es una patología que, como vamos a ver, puede no manifestar síntomas o manifestar síntomas demasiado inespecíficos, y si yo no tengo en mente que este paciente puede tener una lesión diafragmática, se me va a pasar. Y vamos a ver más adelante cuáles son las posibles complicaciones. Pues estas van a estar asociadas a la herniación de vísceras abdominales a la cavidad torácica y todo lo que ello conlleva. Se plantea una incidencia en el trauma cerrado de 0.8 al 8%, no es despreciable y esto hay que tenerlo muy claro, trauma cerrado. Y lo otro es que obviamente va a ser un poco más prevalente en el trauma penetrante, entre un 15 a 20%.
Ya vimos por qué suele afectarse el diafragma del lado izquierdo entre un 60 y un 70% de los casos, por lo que eso significa que el otro porcentaje va a corresponder al diafragma derecho. Y es un elemento importantísimo y una conclusión que nos vamos a llevar el día de hoy. La mortalidad por hernias diafragmáticas es un elemento que hay que tener en la cabeza, porque cuando una hernia diafragmática se nos pasa y el paciente se va para la casa sin que ésta sea diagnosticada y esta hernia se encarcela, tiene un 20% de mortalidad. Y si esta se estrangula, pues con todas las condiciones fisiopatológicas que siguen posterior a presentar este estado, puede alcanzar una mortalidad de hasta el 80% del paciente. Y va a llegar después al servicio de urgencias séptico y probablemente en un estado in extremis y no haya nada que hacer. Finalmente, también hay que considerar que se presentan lesiones aisladas del diafragma. Este es un porcentaje mucho menor, entre el 2 al 12%, dependiendo de la serie de casos, y que yo siempre tengo que pensar que esas series diafragmáticas o descartar que tenga otras lesiones asociadas. Entonces, hasta el momento, si nosotros nos pusiéramos a analizar qué es lo que sabemos, hiciéramos una encuesta, básicamente casi que de forma general, sabemos que entonces, o lo que sabemos es que la herida por arma cortopunzante izquierda se explora. La del derecho no, porque lo protege el hígado. Entonces hay que cuestionarnos, ¿realmente las heridas del lado derecho no? Porque habría que ver qué porcentaje de estas heridas pues van a presentar lesión diafragmática. Y lo otro que tradicionalmente hacemos o hablamos cuando tocamos este tema de trauma torácico-abdominal, pues obviamente cualquier herida por arma de fuego se tiene que explorar. Y eso es un concepto que nosotros tenemos, pero que nosotros, si nos ponemos a analizar, ¿por qué nunca hablamos de los traumas cerrados en trauma toracoabdominal? Siempre buscamos descartar lesión diafragmática en pacientes con herida penetrante, pero no mencionamos esas lesiones en traumas cerrados. Entonces, vamos a ver. Ese es un artículo publicado en el año 2015 en Estados Unidos por el Journal de Cirugía. Es un artículo bastante grande, bastante significativo con respecto a la caracterización de los pacientes que presentaron lesión diafragmática traumática. Fueron datos obtenidos del dato de Banco Nacional de Trauma. Ellos llevan un registro anual de estos pacientes. Y aunque son datos del 2012, pues como menciono, es el estudio más grande que hay hasta la fecha con respecto a lesión diafragmática traumática. Y esta muestra, que es bastante considerable, 833,000 pacientes. ¿Qué encontramos a nivel de los datos demográficos? Obviamente, en el contexto de trauma, y esto es muy similar a lo que ocurre en nuestro medio, vemos que los pacientes son jóvenes, en edad productiva, y del sexo masculino, claramente cuando hablamos de trauma penetrante, en un porcentaje bastante alto. Estas diferencias estadísticamente significativas, y si nosotros nos ponemos a observar los pacientes que consultan que tienen una lesión diafragmática traumática en el contexto de un trauma cerrado, vemos que estos pacientes tienen unas lesiones más severas, en este caso calculado con el ISS score, vemos que un promedio de 33, mientras que en los no tan severas, con un promedio, con resultados que son estadísticamente significativos. Esto nos tiene que dar a nosotros de que los pacientes con trauma cerrado no solamente están más graves, sino que también tengo que sospechar las lesiones diafragmáticas. Cuando nosotros vamos a ver entonces desenlaces y acorde a lo que acabo de mencionar, vemos como la mortalidad en el trauma cerrado va a ser mucho más elevada que con respecto al penetrante y casi que lo dobla con unos resultados estadísticamente significativos. Y además de eso, cuando hablamos de lesiones diafragmáticas traumáticas en trauma cerrado, vamos a ver mayores días de estancia hospitalaria, mayores días de estancia en UCI y mayores días asociados a ventilación mecánica. Es importante mencionar que independientemente de si la herida o el trauma es penetrante o contuso, podemos encontrar muchos o al menos tener otros órganos que tengan lesión asociado a este trauma. En este mismo estudio vemos todos los órganos que se vieron comprometidos en el trauma contuso, pues algunos en una mayor cantidad. Curiosamente, la lesión pulmonar fue mayor en el trauma contuso que en el trauma penetrante. Uno pensaría que por esa lesión penetrante pues podría causar mayor lesión a nivel
pulmonar, pero ese estudio demuestra lo contrario, y vemos cómo, pues, por ejemplo, a nivel del vaso y a nivel de otras estructuras, como dependiendo del tipo de trauma, pues vamos a encontrar ese tipo de lesiones que es importante tener en cuenta. Y si nosotros nos ponemos a definir esa mortalidad en trauma de abdomen cerrado, vemos cómo los pacientes con un ISS mayor a 25 o que impliquen mayor gravedad van a tener una menor sobrevida con respecto a los pacientes con ISS menores a 15 o que a 16 o que nos hablen de traumas no graves, con resultados que son estadísticamente significativos. Y aquellos pacientes que presentan o que requieren manejo en la unidad de cuidados intensivos, pues van a tener una menor sobrevida, con resultados que son estadísticamente significativos. Un elemento muy importante entonces es que hasta el 30% de heridas toracoabdominales derechas, hablando de heridas penetrantes, anteriores tienen lesión diafragmática. Por lo tanto, nos tenemos que sacar de la cabeza que porque la herida o el trauma sea del lado derecho, entonces no va a requerir estudios o la probabilidad sea baja. Este 30% no es despreciable. Y si nosotros lo llevamos a los traumas contusos, este porcentaje puede subir hasta el 40%. Entonces, el primer punto clave que nos debemos llevar es que cuando hablamos de trauma toracoabdominal, el elemento fundamental va a ser definir y descartar si existe lesión diafragmática. Ahora bien, ¿cuáles son esas manifestaciones clínicas que los pacientes van a presentar? Clásicamente se ha hablado de 3 fases con respecto a las manifestaciones que los pacientes pueden presentar. Hay una fase aguda, que va a ser el periodo desde el momento en que ocurre la lesión hasta el proceso de recuperación o hasta todo ese proceso en el que va a estar el paciente intrahospitalariamente. Hay una fase latente que es muy importante que nosotros definamos, que es un periodo asintomático, porque los pacientes que no se logren diagnosticar en esta fase aguda van a pasar por esta fase y van a llegar a una tercera fase, pues no todos, pero la mayoría, que es una fase obstructiva. ¿Y a qué hace referencia a la fase obstructiva? Es el periodo en el que la herniación lleva un compromiso hemodinámico, gastrointestinal, hay perforación, hay isquemia, hay sepsis y cualquier desenlace fatal. Entonces, cuando tenemos las manifestaciones clínicas de cada una de estas fases, en la fase aguda, generalmente esos pacientes están en un contexto de politrauma. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas que van a predominar van a ser de otros traumas. Obviamente esos pacientes se pueden presentar con lesiones que tienen manifestaciones desde leves a nivel externo hasta pacientes con un choque o una insuficiencia respiratoria. Digamos que síntomas inespecíficos que los pacientes pueden presentar, dolor en hombro, que puede estar asociado al mismo trauma que haya presentado si fue un trauma cerrado, dolor epigástrico que puede confundirse pues con una gastritis, pueden presentar vómito, puede presentar una disnea que no tiene que ser severa, puede ser leve, y cuando no hacemos un examen físico juicioso, de forma juiciosa, pues no vamos a encontrar que puede haber ausencia del murmullo vesicular, sí podemos encontrar peristaltismo. Como ya mencioné previamente, en la fase latente es un periodo clínicamente asintomático o con unos síntomas muy leves y muchas veces el diagnóstico se hace por alguna imagen de control o como un hallazgo incidental de algún otro procedimiento. En la fase obstructiva, entonces tenemos que el paciente luce más tóxico y los síntomas pueden ser un poco más severos, se van a presentar con náuseas, vómitos, saciedad temprana, un dolor abdominal que puede ser inespecífico, puede acompañarse uno de dolor torácico y la disnea suele ser un poco más severa. Como mencioné, se puede presentar in extremis con signos de choque, puede presentar el colapso cardiovascular por obstrucción y el paciente puede presentar isquemia o perforación por estrangulación. Entonces, el siguiente punto clave que nosotros nos tenemos que llevar es que las heridas penetrantes del diafragma pueden ser asintomáticas inicialmente. El paciente, como por ejemplo, aunque aún no lo sabemos, falta mirar qué vamos a hacer con el paciente al inicio de la presentación, es un paciente que tiene una herida, que aparentemente tiene unos signos vitales estables, que no tiene hallazgos al examen físico y que aparentemente está asintomático. Entonces, este hecho no me descarta que mi paciente pueda tener
una lesión diafragmática. Hay unos elementos que tenemos que considerar al momento de la evaluación del paciente, y es que todo paciente con trauma en región tóraco-abdominal debe evaluarse buscando descartar lesión diafragmática, ya lo mencionamos como un punto clave. Es importante que cualquier herida que nos consulte al servicio de urgencias se debe evaluar el trayecto que sigue esta herida y el vector, porque con respecto a eso yo voy a poder definir si mi paciente no solamente tiene lesiones de otros órganos, sino si además ese paciente va a tener una herida que me compromete el tórax o una herida que me compromete el abdomen. Cuando valoramos esas heridas también es importante definir si es una herida transaxial, porque estos pacientes nosotros conocemos que a nivel de la línea media hay unas estructuras y unos órganos de importancia vital, como por ejemplo son todos los elementos o todas las estructuras vasculares, y por lo tanto estos pacientes necesitan un diagnóstico, un manejo y un enfoque más agresivo. Cuando tenemos un trauma penetrante y nosotros no logramos evidenciar por alguna de las ayudas diagnósticas que ya vamos a revisar si tiene o no lesión diafragmática, hay unos elementos que de pronto nos pueden orientar. Pacientes que tengan neumo o hemotórax, hay que pensar en que este paciente puede presentar una herida diafragmática. Si tiene además signos de irritación peritoneal, si de pronto en las ayudas diagnósticas vemos que tiene líquido libre, lesión de víscera y está en la región toracoabdominal, pues nos debería hacer pensar de que este paciente puede tener una lesión diafragmática. En trauma cerrado, pacientes que tengan traumatismos de alta cinemática, que tengan múltiples lesiones, me debe obligar a pensar en que estos pacientes tengan una lesión diafragmática. Este es un estudio también del 2002, pero bastante interesante, donde se describe cómo dentro de los elementos o la caracterización de esos pacientes con trauma tóraco-abdominal, vemos cómo ellos evalúan juiciosamente esa trayectoria que sigue la herida. Vemos cómo entonces de tórax a abdomen, casi la mitad de los pacientes, y en la mayoría de los casos es así, pero también hay un porcentaje en donde esa herida sigue una trayectoria de abdomen a tórax. Como en el caso clínico del paciente que exponemos, no se logra determinar ese trayecto. Y también se evalúa entonces si cruza la línea media, ya definimos la importancia de dejar claro si el paciente tiene heridas transaxiales. El siguiente punto clave entonces que nos debemos llevar es que es importante definir la trayectoria de la lesión, y esto no solamente aplica para trauma toracoabdominal, esto aplica en general para todas las lesiones, porque eso nos va a ayudar a determinar posibles lesiones asociadas. Ahora bien, vamos con lo que es y lo relacionado con las ayudas diagnósticas. Dependiendo del nivel en el que nos encontremos, pues vamos a poder utilizar las múltiples ayudas diagnósticas imagenológicas, y esto aplica principalmente, sabemos los algoritmos de trauma de tórax, de trauma de abdomen, que entrar un paciente que tenga un trauma o una herida y que se encuentre inestable es un paciente que entra, la conducta debe ser quirúrgica. Pero el paciente entonces estable, dependiendo del nivel de complejidad en el que nos encontremos, tenemos estas ayudas diagnósticas y vamos a empezar con la radiografía de tórax. Esta ayuda diagnóstica principalmente en menores niveles de complejidad. Esta ayuda pues queda un poco relegada en los niveles de alta complejidad, digamos porque la tomografía, por ejemplo, tiene mucho mejor rendimiento diagnóstico. Sin embargo, la radiografía de tórax tiene unos elementos que nos pueden orientar hacia el diagnóstico de la lesión diafragmática. Hay que mencionar que en el 50% de los casos esta radiografía va a ser normal, tiene muy baja sensibilidad, por lo tanto una radiografía normal no me descarta la lesión diafragmática. Veamos que esta sensibilidad, dependiendo de la serie de casos, va entre el 26 al 60%. Hay que mencionar que la mayoría de los hallazgos positivos con relación a traumas o heridas toracoabdominales son en relación con hemo o neumotórax, y ya mencionamos que esto es uno de los elementos que nos tiene que hacer pensar y sospechar
que mi paciente tenga lesión diafragmática. ¿Cuáles son entonces esos hallazgos radiográficos que me pueden orientar a sospechar una lesión diafragmática? Que, como repito, es, digamos, la estructura o el elemento importante del trauma torácico-abdominal, abriendo paréntesis, la lesión hepática, la lesión esplénica y las estructuras que se encuentran en dicha región también es importante, pero digamos que con respecto a sospechar y a diagnosticar, pues esos elementos, esos vísceras sólidas o las vísceras huecas van a ser mucho más fácil que lo que es el diafragma. Entonces, estos elementos radiográficos son elevación del hemidiafragma, son hallazgos, algunos muy inespecíficos, una irregularidad en el contorno del hemidiafragma, una burbuja de aire en el hemitórax comprometido. Vamos a ver ahora una imagen con respecto a este ítem. Este me parece que es un parámetro importantísimo que nos ayuda a diagnosticar la lesión diafragmática, y es que si el paciente no presenta ninguna contraindicación, yo puedo pasar una sonda nasogástrica, y si en esa fase aguda en que sospecho la lesión diafragmática, mi paciente ya tiene una herniación del contenido abdominal, y principalmente hablando del estómago, hacia el tórax, voy a evidenciar la sonda nasogástrica en el hemitórax comprometido. Puede haber borramiento del ángulo costofrénico, pero pues esto es demasiado inespecífico, y digamos pacientes que se presenten con atelectasia o que sean reportadas de esta forma en la radiografía me deben ayudar a orientar, a pensar en la lesión diafragmática. Aquí traigo unos ejemplos. Vemos la burbuja diafragmática que acabo de mencionar en el contexto de un paciente con trauma torácico-abdominal. Me tiene que hacer pensar inmediatamente en lesión diafragmática. En esta imagen, por acá podemos ver la sonda nasogástrica. Vemos que se va hacia el hemitórax izquierdo, esta sonda nasogástrica, que no debería ocurrir, por lo que esto es un indicio, me debe hacer pensar que el paciente tiene una lesión diafragmática. Y en este caso, vemos cómo hay un contenido dentro del hemitórax izquierdo que se nos asemeja o nos hace recordar a las asas intestinales. Esta es una imagen que también nos sugiere entonces que el paciente puede tener una lesión diafragmática. Como vemos, hay unos elementos radiográficos que nos ayudan al menos en la sospecha, pero que en el 50% de los casos no vamos a tenerlos. Por lo tanto, es una imagen que nos podría ayudar en algunos casos, y principalmente en niveles de complejidad donde no contemos con otras herramientas diagnósticas. Ahora bien, vamos a hablar de la tomografía. La tomografía es un estudio con mejor rendimiento diagnóstico. La literatura habla de que el TAC tiene que tener multidetector. Lo que nosotros podemos hacer con el técnico que va a realizar la tomografía o con el radiólogo es pedirle que nos haga cortes de 0.3 a 0.5 centímetros, que son unos cortes más finos de los que tradicionalmente se hacen, que pueden ser hasta 2 centímetros, y eso en milímetros de 3 a 5 milímetros, para poder evidenciar las lesiones diafragmáticas. Si nosotros no hacemos esto y realizamos una tomografía con menos de 64 cortes, probablemente se nos va a pasar la lesión diafragmática. Por lo tanto, esto hay que tenerlo presente. Nuevamente, indicado en pacientes estables, tiene mejor rendimiento que la radiografía. Sin embargo, sí sigue presentando una sensibilidad bastante reducida. El examen es no invasivo, digamos, como uno de los puntos a favor, y hay unos elementos que nos pueden ayudar a sospecharlo: discontinuidad y engrosamiento diafragmático, obviamente que haya contacto de órganos abdominales inicialmente con la pared torácica, o que estos órganos estén herniados hacia la cavidad torácica. Y hay un elemento que es el signo del collar, que es cuando ese órgano o esa víscera se ha herniado hacia la cavidad torácica. Hay un área focal que está constreñida y que da, digamos, esa apariencia del signo del collar. Aquí tenemos entonces algunas tomografías. Vemos que aquí, ya evaluando los diafragmas, vemos este contenido que no debería estar en dicha localización. Es una herniación de las vísceras intraabdominales en el hemitórax. Aquí vemos nuevamente esa herniación del contenido abdominal hacia el hemitórax. Acá se constriñe un poco, pues esta no es la mejor, pero así más o menos es el signo del collar. Y en esta tomografía pueden ser signos demasiado sutiles. Acá nosotros vemos una fractura de este arco costal. Acá vemos algo de aire, y por acá
muy pequeño, se debe pérdida de la continuidad del diafragma. Acá entonces tenemos una lesión diafragmática que en conjunto con el radiólogo nos tiene que ayudar para realizar ese diagnóstico. Pero entonces, ¿qué evidencia hay con respecto a los estudios tomográficos en trauma toracoabdominal y lesiones diafragmáticas? Este es un estudio publicado en el año 2022, una revisión sistemática con metaanálisis del rendimiento diagnóstico de la tomografía en trauma contuso. Vemos que se incluyen 15 estudios con una buena muestra, un buen número de pacientes, y vemos que al evaluar estos estudios, vemos cómo alcanza una sensibilidad del 80%, pues que no es una sensibilidad buena, pero pues tampoco es mala, pero tiene una especificidad muy buena del 98%. ¿Qué significa? Que estos estudios me ayudan a diagnosticar, pero no me descartan con unos resultados normales que yo no tenga una lesión diafragmática. Vemos entonces que cuando vemos o cuando realizamos la valoración de estos estudios, vemos que tiene un área bajo la curva de un rendimiento diagnóstico del 92%, me parece que tiene un buen rendimiento diagnóstico, y vemos como los valores predictivos, tanto positivo como negativo, son medianamente buenos, con un OR para diagnóstico de 167, lo que me habla que la tomografía en este contexto es una buena herramienta diagnóstica, como ya mencioné, principalmente para confirmar y no para descartar. En el año 2023 sale entonces otra revisión sistemática con metaanálisis, esta vez de las heridas penetrantes, intentando abordar las lesiones diafragmáticas. Este cuenta con menos estudios, 9, y digamos que la muestra no presenta tantos pacientes. Vemos que el estándar de referencia pues, es la exploración quirúrgica. En este estudio entonces encontramos unos resultados bastante parecidos. Vemos cómo hay una sensibilidad del 74%, sigue siendo una sensibilidad mala. Ya escribimos que no es el objetivo del estudio descartar, y tiene una especificidad que es buena, por encima del 90%. Vemos que el área bajo la curva para este caso tiene un 90%, siendo un examen con un rendimiento diagnóstico, podríamos mencionar que bueno. Interesante este estudio, y es que ellos aplican el nomograma de Fagan para mirar qué tanto aumenta la probabilidad con la tomografía, al realizar la tomografía. En esta primera imagen vemos como una probabilidad pretest del 25%, y con unos LR, pues, de acuerdo a la literatura, vemos como esa probabilidad del 25% con la tomografía me puede aumentar la probabilidad de que el paciente tenga esa herida o que sea diagnosticada esa lesión diafragmática a un 75%. Es un aumento considerable de la probabilidad. Si tenemos una probabilidad pretest del 50%, esta probabilidad me aumentará al 90%, y si yo tengo una probabilidad pretest del 75%, esta probabilidad va a llegar al 96%. Por lo tanto, en trauma penetrante, la tomografía tiene un adecuado rendimiento diagnóstico. Ahora bien, esa es una pregunta muy interesante que se hace este artículo, y es cuál es el rendimiento diagnóstico de la ecografía en esos pacientes en que tienen un trauma toracoabdominal y en estas épocas donde la ecografía es una de las herramientas principales para el clínico que se encuentra en el servicio de urgencias. Hay que mencionar unos elementos importantísimos, y es que no es tan útil para la lesión diafragmática. Quiero aclarar este ítem. Que no sea tan útil no significa que uno no pueda diagnosticar lesión diafragmática con ecografía. Hay unos elementos que también orientan a que con la realización de la ecografía puedo evidenciar lesión diafragmática. Lo que pasa es que es, primero, más difícil evidenciar lesión diafragmática por ecografía, y lo segundo es que todos los estudios que se han hecho con ultrasonografía van orientados en rendimiento diagnóstico para descartar patologías torácicas o abdominales. Ejemplo de estas: neumotórax, hemotórax, hemoperitoneo, taponamiento cardíaco y lesiones vasculares. Entonces, el artículo nos plantea que la ultrasonografía en trauma toracoabdominal con respecto a rendimiento diagnóstico, nuevamente, parecido a la tomografía, son exámenes que tienen baja sensibilidad,
Por lo tanto, yo realizo una ecografía en el paciente con trauma tóraco-abdominal y una ecografía sin hallazgos anormales no me descarta que el paciente no los tenga. Sin embargo, si tiene una buena especificidad, o sea que si yo encuentro una anormalidad, pues me hace el diagnóstico. Este rendimiento diagnóstico es muy parecido tanto en adultos como en niños y vemos que los LR sí son bastante buenos, tanto el LR positivo como el LR negativo. Cuando nosotros repetimos el FAST, para tomar un ejemplo de la ecografía, hacemos un FAST y lo repetimos al paciente, podemos aumentar el rendimiento diagnóstico. Y esto es lo que nos plantea este estudio. Vemos cómo, en primera instancia, encontramos unos verdaderos positivos con el FAST inicial, que con respecto a la tomografía, pues están por debajo del número de verdaderos positivos, e igual que el número de verdaderos negativos. Pero cuando yo hago o repito ese FAST en cualquiera de estas patologías que estoy buscando, vemos cómo ese rendimiento diagnóstico mejora y los verdaderos positivos prácticamente son los mismos que puedo detectar con la tomografía. E incluso cuando hablamos de los verdaderos negativos, ese rendimiento diagnóstico podría ser un poco mejor. Estas son las variables de rendimiento diagnóstico con respecto a las patologías que nosotros buscamos en un FAST. Vemos cómo cuando se repite el FAST hay sensibilidades que pasan del 75% al 100% en este estudio. Y en general, cuando repetimos ese FAST, logramos aumentar el rendimiento diagnóstico en todas las patologías que estamos buscando, tanto sensibilidad como especificidad, como los valores predictivos y los LR. Vemos cómo, por ejemplo, este LR positivo pasa de 57 para cualquier patología a 76. Y esto no está lejos, son resultados muy parecidos de esta publicación y este estudio que hizo la colaboración de Cochrane acerca de el uso de la ultrasonografía pues, en trauma toracoabdominal en pacientes con trauma cerrado. Vemos que ellos logran evidenciar en una muestra de 8.635 pacientes, bastante considerable, como mala sensibilidad, y está por los lados de los estudios que acabamos de describir, 74%, pero buena especificidad, con LRs que son muy buenos y con unos valores predictivos que también son muy buenos. Con eso que concluimos, entonces, que la ultrasonografía es una herramienta diagnóstica que nos ayuda principalmente para descartar unas patologías asociadas al trauma de abdomen o al trauma de tórax. Después de que nosotros realizamos estas imágenes, en algunos casos vamos a quedar con la duda diagnóstica. Yo sospecho que un paciente tenga lesión diafragmática, pero por las imágenes anteriormente descritas no logramos evidenciar ninguna anormalidad. El siguiente paso, que no solamente nos sirve como diagnóstico, sino también puede ser terapéutico, va a ser los estudios ya sea por la paroscopia o por toracoscopia. Vemos en la imagen, esto es obtenido de algunos textos, en algunos estudios ese rendimiento diagnóstico puede variar, pero la laparoscopia tiene mucha mejor sensibilidad, por una especificidad del 100% y un valor predictivo negativo muy parecida a la toracoscopia, sin embargo tiene mucha mejor sensibilidad que la laparoscopia y vemos que tanto en especificidad como en valor predictivo negativo también tiene buen rendimiento diagnóstico. Con respecto a estos dos abordajes, siempre o tradicionalmente, y lo que describen los textos, es que se prefiere la vía laparoscópica. Y es que ya vimos que en los pacientes que presentan politraumatismo, lesiones intraabdominales son más críticas y las lesiones intratorácicas, pues, aunque también pueden ser críticas, pero son de diagnóstico un poco más fácil y un poco más rápido. Por lo tanto, con base en lo que acabo de mencionar, decir que la prevalencia de lesiones abdominales que pueden requerir intervención tiene un margen que puede alcanzar hasta el 83%. Por lo tanto, y como ya mencionamos, es importante diagnosticarlas. Y el abordaje laparoscópico me permite tener esa aproximación y hacer ese estudio. Son procedimientos o técnicas que son mínimamente invasivas, pacientes estables, como ya mencionamos, y hay unas indicaciones de cuándo se va a preferir la toracoscopia.
ya sea porque el cirujano tenga experticia en realizar este abordaje toracoscópico, de pronto pacientes que tienen asociado trauma abdominal, de pronto han pasado 24 horas, el paciente no ha desarrollado signos de abdomen agudo y no tiene signos que orienten a una lesión o un sangrado intraabdominal. En este caso, y si el paciente tiene además alguna lesión tipo hemotórax, pues el abordaje va a ser por toracoscopia. Esta es una imagen, curiosamente lo que habíamos mencionado previamente, del lado derecho vemos cómo hay una laceración hepática y presentó una lesión diafragmática que fue corregida, fue reparada quirúrgicamente por la laparoscopia. Además está a decir que cuando encontramos una lesión diafragmática, el manejo es exclusivamente quirúrgico. Cuando tenemos entonces lesiones diafragmáticas, encontramos una escala de severidad de la lesión. Hay que decir que cuando son las heridas penetrantes, generalmente las lesiones diafragmáticas son menores a 2 centímetros, pero cuando son cerradas, el paciente suele presentar unos desgarros, unas lesiones diafragmáticas considerablemente mayores, entre 10 a 15 centímetros. Esta descripción pues ya va a ser anatómica una vez se logre la visualización diafragmática. Digamos que orientar el tamaño de la lesión mediante los estudios imagenológicos pues es un poco más difícil. Con respecto al manejo, esto es importantísimo, el área toracoabdominal, trauma de tórax, trauma de abdomen, nosotros debemos hacer el manejo, el enfoque y el algoritmo del paciente politraumatizado, recordemos la secuencia ABCDE, teniendo las consideraciones, digamos el manejo de trauma y tórax se escapa de esta charla, pero es importante tener en cuenta descartar las patologías potencialmente mortales en la valoración primaria, principalmente a nivel de tórax, terapias de impacto en la famosa hora dorada y la ultrasonografía de la cabeza del paciente. Este es un algoritmo bastante resumido y corto sobre cómo es el manejo de los pacientes a los que se sospecha y se hace el diagnóstico de lesión diafragmática que presentan trauma tóraco-abdominal. Vemos que inicialmente es el manejo del paciente, es cuadrar todos los otros elementos que tiene el paciente dentro del contexto del trauma de tórax y abdomen. Acá nos sugiere pues la sonda nasogástrica y realizar la radiografía de tórax y si tengo o veo esa anormalidad, hago el diagnóstico y directamente a cirugía. Sin embargo, como ya mencionamos, si inserto sonda nasogástrica y radiografía de tórax normal, eso no me lo descarta. Si yo persisto con la sospecha diagnóstica, tengo que ver qué otro examen diagnóstico realizo y en caso de evidenciar la lesión, intervención quirúrgica. Las complicaciones tardías, potencialmente mortales, es un elemento importante para llevarlos a casa. Herniación del contenido intraabdominal, hernia encarcerada, estrangulación intestinal, el paciente puede presentarse con falla ventilatoria, puede llegar con choque séptico por necrosis intestinal. Y entonces, si nosotros no tenemos en cuenta el antecedente del trauma toracoabdominal, probablemente empecemos a enfocar al paciente por otro lado y cuando ya lleguemos al diagnóstico sea demasiado tarde. Esos pacientes entonces también pueden tener neumonía. Básicamente, nunca olvidar que el paciente que se presenta con trauma toracoabdominal hay que definir si también tiene elementos de trauma de tórax y elementos de trauma de abdomen. Esta es la misma imagen, es el elemento que se tiene que manejar con el paciente. Simplemente no olvidar que en los pacientes que están estables, yo tengo que mirar si tienen signos de hipoperfusión oculta. Recordemos que hay elementos paraclínicos y al examen físico que nos ayudan a orientar si ese paciente puede estar presentando un sangrado oculto. Esta es una gráfica de una curva de regresión lineal. Vemos cómo los niveles de lactato y de déficit de base a partir de ciertos puntos de corte, lactato 2 y déficit de base 3, vemos cómo empiezan a correlacionarse y a elevarse a medida que el paciente presenta traumas graves. Entonces, no olvidar, déficit de base, lactato, acidosis metabólica como paraclínicos. Una anemia que no sea explicada en el contexto del politrauma, el examen físico, el sensorio, el gas urinario, piel, frecuencia cardíaca, presión arterial y pues calcularle los índices de severidad, no solamente el ISS para la severidad del trauma, sino que tenemos, por ejemplo, el índice de choque modificado que nos ayudan a orientar que ese paciente puede estar presentando un sangrado
y pues que me pueden servir para orientar o predecir mortalidad y transfusión masiva. La ecografía, sin duda alguna, herramienta fundamental en el enfoque del paciente con trauma, evidenciar pues ya sea a nivel abdominal mediante el FAST y el FAST extendido, podemos encontrar líquido libre a nivel intraabdominal, que eso nos puede orientar hacia una terapéutica quirúrgica, y obviamente a nivel torácico podemos evidenciar, evaluar tanto pulmones como pleura como corazón. Simplemente para no olvidar, los traumas abdominales, dependiendo si son penetrantes o cerrados, pues tienen sus propios algoritmos. Saber que en caso de que el paciente esté inestable, es un paciente que de entrada tiene indicación de manejo quirúrgico. Lo mismo con el trauma abdominal contuso, que en el caso de inestabilidad o un FAS positivo, pues directamente a cirugía, y en caso de que no tenga esos elementos, pero tenga alteraciones a nivel de las imágenes diagnósticas, pues se definirá si requiere cirugía o si requiere valoración por radiología intervencionista. Finalmente, con el paciente que nos llegó, la herida a nivel subescapular izquierda se encuentra en área toracoabdominal. Del lado izquierdo, paciente que está estable hemodinámicamente, no tiene anormalidades al examen físico, no tiene manifestaciones clínicas. Y entonces, ¿qué debo hacer? Se le mandó la tomografía y vemos cómo presenta esa lesión diafragmática con herniación del contenido hacia la cavidad torácica. Ese paciente, a pesar de su estabilidad, de encontrarse en buenas condiciones generales, por esa juiciosidad clínica, se hizo lo que se tenía que hacer, se fue llevado a cirugía, el paciente mejoró y se evitó que reingresara por cualquier complicación asociada a esta lesión. Como conclusiones, el trauma de la región toracoabdominal siempre debe sospecharse o descartarse la lesión diafragmática. La lesión diafragmática puede ser asintomática, ojo con eso, muy importante. La tomografía es el examen con mejor rendimiento diagnóstico, sin embargo, puede salir o no, puede no mostrar alteraciones, y si yo persisto con la sospecha diagnóstica, pues entonces ahí entrará la laparoscopia o la toracoscopia en conjunto con el cirujano, y un paciente con una lesión diafragmática no diagnosticada puede presentar una complicación que sea potencialmente mortal. Eso era lo que les tenía para el día de hoy. Quedo atento a preguntas, dudas, inquietudes, quejas, reclamos. Recuerden que todos los miércoles a las 8 de la noche presentamos estas grandes sesiones de manejo de patologías de interés en el servicio de urgencia, e invitarlos a la próxima revisión que se realizará el otro miércoles con el tema Gran Quemado en Urgencias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco. Realmente pues es una muy buena revisión y yo pienso pues que el mensaje o el gran mensaje lo plasma en lo que coloca de conclusiones al final. Lo más importante en el abdominal es tener siempre en la cabeza muy definido pues cuáles son los puntos de referencia para determinar si es trauma toracoabdominal o no. Y hay que tener en cuenta que trauma toracoabdominal también depende pues como del tipo de elemento pues con el que se genera la lesión, si es un área por arma de fuego, inclusive si se sale por los límites de algunas de esas áreas, puede también considerarse pues que tenga pues una lesión diafragmática. Realmente siempre que hay presencia de forma toracoabdominal debemos tener ese alto índice de sospecha de la lesión del diafragma, y realmente la complicación pues que uno puede ver con mucho más frecuencia es en la que se envía el paciente para la casa, posteriormente pues llega pues la disfunción diafragmática, que es lo que nosotros debemos evitar. Creo que nos está acompañando el doctor Kevin, ya nos aclarará si siempre se debe llevar un paciente a toracoscopia o a la laparoscopia según la localización pues, del área toracoabdominal, para determinar si hay esa lesión o no, para poder derivar el paciente pues, a casa como con tranquilidad, porque en gran cantidad de estos pacientes los vamos a encontrar asintomáticos. Podría decir yo que es un porcentaje mucho más elevado, porque realmente el que nos llega con sintomatología, o el que nos llega irritado, o el que nos llega con un hemotórax o algo, ese paciente realmente no es el difícil, porque es el que se va a intervenir, es el que lo vamos a tratar. En este caso, el paciente difícil es el asintomático, porque es en el que fácilmente se nos puede pasar la herida diafragmática, y es el que lo mandamos para la casa y posteriormente pues, nos va a llegar con cierto grado de complicación. Por lo demás, es una muy buena revisión. No me voy a demorar pues, mucho más en comentarios, para darle paso al doctor Kevin y agradecerle de antemano que nos acompañe pues, en este tipo de revisiones de trauma.
Adelante, doctor. Buenas noches para todos. Gracias, doctor Julián Salgado, por cederme la palabra. Saludos a todos los residentes, con los que ya he tenido la oportunidad de rotar, con el que está rotando conmigo actualmente y con los que ya vendrán. Es muy grato para mí, y estoy de acuerdo con el doctor Julián en que la charla es muy buena, es de excelente calidad. De hecho, cuando hemos tenido la oportunidad de revisar este tema en otras especialidades, básicamente cirugía general, a la cual también, o de la cual también hago parte como docente en posgrado, le sorprende a uno ver cómo eh, esta charla que acaba de mostrar Francisco lleva la batuta por encima de otras que he visto y una calidad excelsa. Entonces, quiero primero que todo felicitarlo, Francisco, por el esfuerzo, por el entendimiento y por haberme entendido el lenguaje que yo quería que usted expresara en ciertas controversias cuando tuvimos la oportunidad de charlar y de usted invitarme formalmente a escuchar este tema. Porque la gran dificultad que existe es que como es un tema que entre comillas es pocas veces considerado y la bibliografía es muy sucinta, pues las conclusiones que se pueden sacar al respecto son muy ceñidas o muy limitadas a lo que nos acaba de decir el doctor Julián Salgado y es, bueno, este paciente está estable, requiere estudios adicionales, debe ser llevado a cirugía o le podemos dar de alta porque está sintomático. Y yo creo que ahí empieza el problema, doctor Julián y compañeros, y es que en un porcentaje muy importante, como usted lo dijo, en un porcentaje que casi puede llegar al 90%, el paciente está asintomático y en los exámenes de extensión no hay hallazgos. Y esos exámenes de extensión iniciales que evaluamos, pues antes de que ustedes llegaran con el advenimiento de la ecografía en la cabecera del paciente, que es fundamental, y que se vuelven expertos, y yo respeto y admiro mucho eso en los urgenciólogos de la Universidad de Caldas. Antes del advenimiento de la ecografía, lo que teníamos era la simple radiografía de tórax. Y hacíamos una radiografía de tórax seriada con un tiempo de evolución de 24 horas. Y si no teníamos claros esos límites que nos expresó Francisco, que deben de tenerlo claro todos, porque esos son los límites. La definición del área toracoabdominal no es más que el segmento por donde discurre el diafragma en los diferentes momentos respiratorios. En inspiración sabemos que el diafragma está en el tórax por fisiología básica y en expiración pues el tórax va a estar el diafragma va a estar en el abdomen. Y no sabemos en ese momento respiratorio cuándo una herida en la zona específica, en la dirección específica que nos expresó Francisco, del quinto al séptimo espacio intercostal por la cara, por la del emitoras anterior, del séptimo a noveno por la pared lateral, teniendo en cuenta la línea axilar anterior, y del noveno al 11 por la cara posterior, no sabemos exactamente en qué momento respiratorio está el paciente cuando recibe una herida en esa zona. Claro, si es una herida por arma de fuego, el trayecto es difícil o imposible de valorar y probablemente una herida más alta o más baja comprometa el diafragma. Pero en la herida por arma cortopunzante, que es la más común en nuestro medio, que nos falta casuística de estudio, y ahí les dejo un apartado interesante, sobre todo para los residentes nuevos, y es estudiar la casuística en nuestro medio de la herida toracoabdominal, y si lo que estamos haciendo está acorde con la literatura o no, pues nos hace entonces discutir y nos hace concluir que en efecto, la primera conducta que yo tengo que tomar, así el paciente esté asintomático, es confirmar que el área toracoabdominal está comprometida. Y si el área toracoabdominal está comprometida, ustedes como urgenciólogos, excelentes urgenciólogos, y yo como cirujano tengo la obligación de descartar trauma diafragmático. ¿Por qué? Porque si yo dejo ir a un paciente con un trauma diafragmático para la casa por esos fenómenos físicos
y fisiológicos de presión intrapleural negativa, más temprano que tarde el paciente nos va a llegar con una hernia diafragmática traumática, si estamos hablando del lado izquierdo, y eso hace que el riesgo de encarceración y o perforación con signos de sufrimiento aumenten dramáticamente la mortalidad, partiendo de cero si la diagnosticamos a tiempo, hasta un porcentaje que puede estar alrededor del 20%, como la muy buena revisión de la bibliografía que nos hizo Francisco nos demuestra. Entonces, es obligatorio que en el contexto de una herida toracoabdominal, bien sea por arma de cortopunzante o bien sea porque sospechamos que una herida por arma de fuego tenga compromiso del diafragma, es de obligación que nosotros confirmemos o descartemos más bien lesión del diafragma. Entonces, la propuesta que yo le hice a Francisco es, bueno, tenemos la laparoscopia, que es como nuestro gol estándar actual. Todo paciente con herida toracoabdominal izquierda que ingresa al servicio de urgencias estable, que permanece estable en las siguientes 24 horas y cuya serie radiográfica es normal o cuyo serie de seguimiento ecográfico, como ustedes lo suelen hacer, buscando signos de neumotoras con el ecógrafo, es normal, obligan al cirujano, ¿sí? De común acuerdo con el urgenciólogo, que es lo ideal, a hacer una exploración quirúrgica por la paroscopia, por la paroscopia. El algoritmo cambia cuando ese paciente inicialmente estable manifiesta un neumotórax que se detecta bien sea en la ecografía o en la radiografía, y ahí la vía de acceso, teniendo en cuenta que lo más probable es que el paciente va a requerir una toracostomía, pues nosotros recurramos a la toracoscopia diagnóstica para hacer el diagnóstico de lesión diafragmática o no. Y en el lado izquierdo parece que las cosas son claras en el algoritmo, y de pronto en el lado derecho nos tranquilizamos porque está el hígado y protege, entre comillas, protege de una herniación diafragmática, perdón, una herniación de las estructuras intraabdominales a través del diafragma derecho. Y eso, pues, no parece ser tan cierto o no podemos generar tanta confianza como en algún momento determinado la bibliografía nos lo quiso expresar. Hemos visto que traumas en el lado derecho que comprometen el diafragma pueden potencialmente generar una herniación de epiplón, una herniación de colon transverso o una herniación de asas delgadas. Entonces, también es de obligatoriedad que en el lado derecho confirmemos o descartemos el compromiso del diafragma, y posteriormente de confirmarlo, pues se lleve a la reparación respectiva. Y esa herida toracoabdominal en el lado derecho potencialmente puede generar lesión hepática, y esa lesión hepática pues ya entra en otro algoritmo que es el trauma hepático, pues que no tendría sentido hablarlo en este momento. ¿Qué me pareció muy interesante de la charla? Que desde la primera a la última diapositiva tiene enseñanzas importantísimas. La tomografía en manos de un radiólogo experto tiene una sensibilidad y una especificidad que se acerca al 95-97%, y eso quiere decir que si tenemos en cuenta que la laparoscopia o la toracoscopia es un procedimiento invasivo no exento de complicaciones o de secuelas a posteriori, y si a eso le adicionamos pues el riesgo anestésico, pues una tomografía bien hecha, bien leída, bien estudiada, evaluando todo el trayecto diafragmático, permitiría en nuestro medio virar de la toracoscopia o la laparoscopia, de la toracoscopia o la laparoscopia a que el gol estándar fuese una tomografía, pero no tenemos un estudio que nos permita comparar en el momento, y es la pregunta que yo le quisiera hacer a Francisco, si él dentro de su revisión bibliográfica encontró algún estudio comparativo donde se haga paralelismo entre la tomografía y la laparoscopia o toracoscopia para definir el gol estándar para diagnosticar herida diafragmática. Yo en lo que he revisado no he visto un estudio que compare las dos situaciones. Me parece que no es difícil de realizar, me parece que es asequible, me parece que podemos fácilmente reproducirlo y nos podría dejar muchas enseñanzas.
teniendo en cuenta precisamente que la laparoscopia y la toracoscopia, que es nuestro gold estándar actual, no está exento de complicaciones, incluido el riesgo anestésico. Y ya para no extenderme más en el tema, porque sé que ya se está haciendo tarde, están cansados y quieren disponerse a otras situaciones, ojo con el trauma cerrado. Como en el contexto del resto del trauma, muchas veces dejamos en stand-by o en espera el trauma cerrado y un aumento de la presión intraabdominal por liberación de energía cinética dramática o al contrario, una liberación importante de energía dentro del tórax que haga vectores bien sea ascendentes en el primero o descendentes en el segundo, potencialmente puede generar rupturas importantes del diafragma o rupturas parciales que inicialmente se tornan asintomáticas. La primera sí sería muy sintomática, la segunda sería asintomática, pero que puede generar un diagnóstico tardío que no lo visualicemos en la valoración terciaria de una potencial hernia diafragmática. Entonces, esa enseñanza que nos deja Francisco en la exposición es interesantísima. El trauma cerrado en la región toracoabdominal también nos obliga a descartar lesión diafragmática. Yo creo que es lo poco que les puedo aportar a la excelente charla que acabo de escuchar, que sea un aprendizaje para todos. Muchas gracias por la invitación, a Francisco, al doctor Julián Salgado, a los muchachos que están presentes y seguimos en un aprendizaje bidireccional que para mí lo recibo con beneplácito y es un placer acompañarlos siempre en estas charlas, siempre y cuando pueda aportarles un granito de arena de conocimiento en estos temas tan interesantes.